figura hay dos bloques que están en contacto sobre una superficie horizontal sin fricción. Una fuerza F se aplica a uno de ellos y ambos son acelerados. Se pide encontrar la fuerza de contacto entre la masa 1 y la masa 2. La fuerza F hace mover a los dos bloques, de forma que puedo escribir que fuerza es igual a masa 1, masa 2, por la aceleración de los bloques. Notemos que en la superficie de contacto de las dos masas, la masa 1 le ejerce una fuerza a la masa 2 que va en esta dirección, entonces fuerza de 1 sobre 2, y la masa 2 le ejerce una fuerza en sentido opuesto, que la llamaremos F de 2 sobre 1. Estas dos fuerzas son de acción y reacción, por tanto su suma es igual a 0. Si miramos solamente a la masa 2, vemos que hay una fuerza que la afecta y va hacia la derecha. Es la fuerza que le hace M1 por el contacto. Y ya que la masa M2 se está acelerando, entonces podemos escribir que la fuerza de 1 sobre 2 es igual a M2 por la aceleración. Esta aceleración y esta aceleración son iguales. Teniendo estas dos ecuaciones, puedo eliminar la aceleración y escribir que la fuerza es igual a M1 más M2 por la aceleración, que viene siendo fuerza de 1 sobre 2 sobre M2. Despejamos F1, viene siendo M2 por F sobre M1 más M2. Y esta es la magnitud de la fuerza de contacto que siente la masa 2 debido a la masa 1. Podemos encontrar ahora la fuerza F2 sobre 1 y comprobar que son de la misma magnitud, o sea, tienen el mismo valor que la fuerza de 1 sobre 2. Para esto entonces solo vamos a tener en cuenta la masa M1. Y vemos que las fuerzas que actúan sobre esta masa son F al lado derecho, F debido a la masa 2. Con lo cual podemos entonces hacer que F a la derecha menos F a la izquierda es igual a la masa 1 por la aceleración que experimenta. Esta aceleración nuevamente es igual a la de esta ecuación. Con esto podemos tomar esta ecuación y eliminar la aceleración para encontrar F2 sobre 1. Entonces tengo que F menos F2 sobre 1 es igual a masa por la aceleración. La aceleración viene dada por F sobre M1 más M2. Con esto pasamos a restar menos M1F sobre M1 más M2 igual, y este término pasa a sumar F2, 1. Sumando entonces tengo que M1 más M2 F menos M1 F todo sobre M1 más M2 va a ser igual a F2 sobre 1. Con esto, rompiendo el paréntesis, una M1 con estas se me va a ir, quedando que F2 sobre 1 es igual a M2 F sobre M1 más M2. Y con esto hemos demostrado que la magnitud de las fuerzas debido a la masa 1 y la masa 2 son iguales. Y de